Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una gran alegría dar inicio a este ciclo sobre la moratoria que ponemos a disposición de toda nuestra matrícula a partir de hoy, miércoles 19 de enero, y que se va a llevar a cabo en 6 reuniones todos los miércoles en este horario, 9:30 horas, en este formato virtual y de acceso gratuito para todos nuestros colegas. Quiero agradecer a la coordinadora de este ciclo, a la doctora Patricia Lange y a los destacados especialistas que van a participar de estos 6 encuentros, especialmente en esta apertura el doctor Alberto Mastandrea, que va a estar disertando en esta primera reunión. Y por supuesto agradecer a todos los colegas que nos acompañan y apoyan día a día en esta gestión del Consejo y que participan de nuestras actividades de capacitación. Recuerden que luego estas conferencias, estas actividades quedan subidas a nuestro canal de YouTube para que puedan reverlas cuando ustedes lo requieran, o aquellos que no puedan estar en el vivo puedan acceder a estas capacitaciones en cualquier momento. Así que muchas gracias por acompañarnos. Espero que sea de utilidad esta actividad durante los 6 encuentros y bueno, decirles que como siempre estamos trabajando todos los días del año en beneficio de nuestros matriculados. Un fuerte abrazo y de esta manera damos inicio a este ciclo sobre la moratoria. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, en línea con lo que vos decías, asumimos en la última reunión del ciclo de actualidad tributaria 2021 un compromiso de acercar a todos los matriculados esta posibilidad de actualizarnos y de llegar bien con la moratoria. Entonces nos reunimos ahora hace unos días y decidimos armar un ciclo de reuniones que puedan abarcar los distintos temas, pero en forma individual. ¿Qué pensamos? Vamos a hacer distintos módulos, que además los organizamos todos para los días miércoles a las 9:30 de la mañana, por si alguno ya quiere disponer todos esos días y horarios para verlo. Las charlas van a quedar grabadas, y los pusimos por temas. Entonces, por ahí, alguno de nuestros colegas tiene que está preocupado por cómo rehabilita un plan. Bueno, sabe qué día va a ser la charla de la rehabilitación o a qué reunión del ciclo se puede conectar, puede buscar para resolver su tema. Y esa fue la intención, que no sean demasiado extensas para que tampoco uno demore mucho tiempo en verlo, porque ver las reuniones también nos lleva su tiempo y todo es tiempo profesional y personal de cada uno. Entonces, ese fue el proyecto. Yo les quiero contar un poco cómo lo armamos, para que ya a partir de esta primera reunión del ciclo, que es una reunión de aspectos generales, para volver a meternos, dijimos, bueno, repasamos todo lo general, y a partir de ello vamos viendo puntualmente distintos temas que trae la ley 27653. Recuerden que está dividida en títulos, seguramente ahora lo van a ver con mucho más detalle, pero a su vez ese título 2, que tiene 3 capítulos, dijimos, bueno, abramos todo. Entonces les cuento cómo nos organizamos para las próximas charlas. El miércoles próximo, es decir, el 26 de enero, con Gabriela Marzano y María Verónica Fernández Guevara, vamos a tratar el tema de lo que es la condonación de deudas para determinados sujetos, que estaría incluido en el título 1 de la ley. La tercera reunión, que va a ser el miércoles 2 de febrero, va a estar a cargo de Karina Januszewski y Paula Taría, y ellas van a ver, siempre desde lo práctico, lo mismo para la segunda reunión, ¿cuál es el tratamiento para las deudas en proceso de fiscalización? La cuarta reunión, para el miércoles 9 de febrero, vamos a ver los aspectos prácticos de la rehabilitación, reformulación, refinanciación de planes. La quinta reunión la vamos a destinar, que va a ser el miércoles 16 de febrero, a cargo de Javier Lascano y Martino Sandivaras, para lo que es la moratoria ampliada, ¿sí? El capítulo 1 del título 2 de la ley. Y después,
como última reunión, cerrando todo este ciclo, vamos a organizar un taller de preguntas y respuestas que es el que va a ser en vivo, en el cual van a poder acercar todas las consultas. En las reuniones anteriores no existe la posibilidad de preguntas. ¿Por qué? Porque las vamos a dejar todas juntas para el miércoles 23 de febrero, donde ahí sí tendríamos que agendar la fecha para estar todos conectados, porque van a llegar las preguntas al Consejo. Va a ser, por supuesto, virtual, ¿no? Ante esta situación que estamos viviendo otra vez, pero van a tener la posibilidad de recibir la respuesta. La idea es sumar a todos los expositores de las distintas reuniones para que puedan ayudar en sacarle las dudas que aún queden a esa fecha. Pero fíjense que vamos a llegar bien para en marzo estar a tono con la moratoria, que es el compromiso, por supuesto, asumido por las autoridades del Consejo, a quien primero tenemos que agradecer, y a todos los expositores, porque es el esfuerzo y la colaboración desinteresada de todos ellos en esta propuesta para todos los matriculados de nuestro Consejo. Entonces, para arrancar, la idea de esta presentación era que todos se ubiquen en qué es lo que programamos, cada uno vaya teniendo en cuenta las fechas, está todo publicado en la página del Consejo, por supuesto, y se organicen en lo que necesite cada uno. Para arrancar esta primera reunión, lo convocamos a Alberto Mastandrea. Alberto, si bien lo conocen, queremos hacerle la presentación. Es contador público de la UBA, posee un posgrado en tributación también de la UBA, trabaja en BDO Argentina desde hace más de 30 años y es socio a cargo del Departamento de Impuestos y Legales, es socio integrante del Comité de Dirección de BDO Argentina, es profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, en la materia de Teoría y Técnica Impositiva 2, es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas y en la Universidad de El Salvador. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, es coordinador de la Comisión de Procedimientos Tributarios de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, integrante de la Comisión de Impuestos en el Consejo Profesional, es coautor de diversos libros y artículos de la especialidad y expositor y conferencista en diversos ámbitos. Y además de toda esta presentación académica, vale recordar que es un excelente compañero, excelente persona y siempre dispuesto a dar una mano en todo lo que le pedimos. Así que, Alberto, sabes que para mí es un gusto y un honor presentarte y abrir este ciclo de moratoria con tu participación. Bueno, muchas gracias, Patricia, gracias por la presentación. Para mí es el honor de estar con ustedes en esta primera reunión. Hola a todos, también les doy la bienvenida y por supuesto agradezco a las autoridades del Consejo por la iniciativa y por la convocatoria, principalmente a Gustavo Díez y a Gabriela Russo. Bueno, yo voy a iniciar, como comentaba Patricia, con las características generales de la Ley 27.653. Voy a ir compartiendo la pantalla. Como saben, esta moratoria se oficializó con la denominación alivio fiscal. Es una ley, la ley 27.653, que se promulgó el 11 de noviembre del año pasado. Esta fecha es clave porque marca un hito en las distintas normas que hacen al contexto normativo del régimen, y por supuesto después fue complementada con la Resolución General 5.101. No obstante, es importante entender que el contexto normativo de este régimen no se circunscriben exclusivamente a las dos normas que acabo de mencionar, porque precisamente para entenderlo en su plenitud es necesario complementar dichas disposiciones con la Ley 27.541, la Ley de Solidaridad, publicada el 23 de diciembre del 2019, con la Ley 27.562, que modificó la 27.541 y creó la moratoria ampliada,
y con la Resolución General 4816, que fue reglamentaria de la moratoria ampliada. Como vemos, no hay un decreto reglamentario porque la ley precisamente delegó la facultad de reglamentación directamente al fisco, y esa norma es, como les comentaba, la Resolución General 5101, que se ocupa de precisamente poner en operación la ley 27.563. Como comentaba Patricia, esta ley tiene 3 títulos. Tiene un primer título que refiere a la condonación de deudas que está dirigido a ciertos sujetos, y dependiendo del grupo de sujetos al que pertenezcamos, la condonación de alguna manera tiene un impacto diferente, ahora lo vamos a ver. Hay un título 2, que es el plato fuerte de esta ley, que es el título vinculado a lo que se conoce como alivio fiscal. Y por último, un título tercero, título destinado a otorgar ciertos beneficios a aquellos contribuyentes que son denominados por la propia norma contribuyentes cumplidores. En este punto, cuando lo veamos, vamos a poner de manifiesto que los beneficios otorgados a los contribuyentes cumplidores fueron para determinados supuestos, o para la mayoría de ellos muy escasos, principalmente los beneficios que de alguna manera pueden ser representativos son para las micro y las pequeñas empresas que tienen un régimen de amortización acelerada, pero para el resto de los contribuyentes cumplidores, por ejemplo, monotributistas o personas humanas, vamos a ver que el umbral para acceder a contribuyentes cumplidor es muy alto, pero el beneficio luego termina siendo muy bajo, es decir, generó un sabor amargo por lo poco del beneficio cuantificado. Vamos a ver también que hay contribuyentes que, no obstante ser contribuyentes cumplidores, no recibieron ningún tipo de beneficios, ni siquiera quedan comprendidos en este segundo grupo, donde yo destacaba que precisamente el beneficio generó un sabor amargo. Es decir, vamos a ver que hay ciertos contribuyentes que tienen ciertos beneficios que pueden ser representativos, micro y pequeñas empresas, contribuyentes que tienen algo de beneficios y contribuyentes que no tienen ningún beneficio, aun cuando de alguna manera califiquen como contribuyentes cumplidores. Vamos a arrancar con el título 1, con el de condonación de deudas. Hay una fecha, así como la fecha 11 de noviembre, fecha en la que se promulga la norma es clave, hay otra fecha que también marca un hito importante en este régimen, que es el 31 de agosto del 2021. Porque tanto para el título 2 como para el título 1 que estamos analizando en esta oportunidad, que es la condonación de deuda, las deudas que se condonan son aquellas deudas que estuvieran vencidas o que estuvieran vencidas al 31 de agosto del 2021. Entonces, las deudas condonadas son aquellas que hubieran vencido a esta fecha. Pero para entender el alcance de la condonación, tenemos que saber que hay 2 grupos a los que la condonación está dirigida. Un primer grupo, conformado por entidades religiosas, cooperativas de trabajo, y todos los sujetos que ustedes ven en el primer cuadrante, bomberos voluntarios, bibliotecas populares, que la condonación en este grupo es generosa y no tiene límites cuantitativos en cuanto a la deuda. Vamos a ver que existen límites objetivos respecto de la deuda que se condona. Hay cierta deuda que tengan estos sujetos que no quedan comprendidas dentro del beneficio de la condonación, pero la deuda que entra dentro de ese beneficio no tiene límite cuantitativo. Adeude 1, 5 o 10 millones quedan condonados para este primer grupo. Sin embargo, hay un segundo grupo conformado por las micro y las pequeñas empresas,
por las personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, que ahora vamos a ver qué se entiende por pequeños contribuyentes al amparo de esta norma, y por los monotributistas también considerados pequeños contribuyentes. Pero en este caso, en este segundo grupo de sujetos beneficiados por este título 1, aquí sí hay tanto un límite objetivo respecto de la deuda que puede quedar condonada, como un límite cuantitativo. Porque, en definitiva, para que a estos segundos grupos de sujetos se le condone la deuda vencida hasta el 31 de agosto del 2021 que mantienen con el fisco, el monto de la deuda no puede superar por todo concepto la suma de 100.000 pesos. Si superara, aunque sea en centavos, bueno, lógicamente no quedaría comprendida dentro de los beneficios. Acá lo que se plantea es qué pasa si yo pago lo que exceda de los 100.000, si en definitiva la diferencia puede quedar condonada. Esta es una pregunta que se le hizo al fisco, todavía no tenemos respuesta, todo pareciera indicar que sí, pero bueno, en esta instancia no podemos asegurarle que ese sea el temperamento que vaya a seguir la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero acá lo importante es que, si bien la deuda debe ser líquida y exigible al 31 de agosto, porque así lo dispone la normativa, no puede estar obviamente ni cancelada, porque en definitiva si estuviera cancelada no habría ningún beneficio, no lo necesitaría, pero tampoco puede estar regularizada. Regularizada significa que esté incluida en un plan de facilidades de pago que vengo cumpliendo, porque de estar en un régimen de pago, de estar regularizada, en definitiva también se cae del beneficio, salvo aquellas deudas que se hubieran regularizado al amparo de la ley 27.639, que es el régimen, recordarán ustedes, para pequeños contribuyentes, el régimen de facilidades de pago, de regularización de deudas para pequeños contribuyentes. Esa es la única excepción para que, aún cumpliendo ese régimen de alguna manera se le pueda solicitar el beneficio cuando, bueno, la deuda quede por debajo del umbral definido por la propia norma. Como ustedes saben y como mencioné, el segundo grupo, aquellos que sí tienen el beneficio limitado hasta una suma equivalente por todo concepto que no supere los 100.000 pesos, estaban los pequeños contribuyentes. Entonces la pregunta es, ¿qué se entiende por pequeños contribuyentes al amparo de esta norma? Y pequeños contribuyentes son aquellos que cumplan de alguna manera los requisitos que ustedes están observando en pantalla. En primer lugar, para que el pequeño contribuyente reciba la calidad de tal, tiene que tener una condición de activo durante el 2020, que puede ser en el impuesto a las ganancias, en bienes personales o en el régimen simplificado, en el monotributo. Esa es la primera condición. Tiene que ser un sujeto activo. Por otra parte, tiene un umbral, como en su anterior versión, un umbral en cuanto a los ingresos que hubieran percibido durante el periodo fiscal 2020. Y ese umbral quedó establecido en la suma de los 2.609.000, que es el importe que le corresponde a la categoría K del monotributo. Ahora, ¿cómo medir estos ingresos? Y bueno, esto dependerá del tipo de sujetos que seamos. Si somos un sujeto que de alguna manera somos responsables del impuesto a las ganancias y estamos obligados a presentar declaraciones juradas, entonces esta suma de los 2.609.000 se va a considerar a tales fines tanto los ingresos gravados como los ingresos exentos declarados por el propio contribuyente en esa declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2020. Por otra parte, si soy empleado en relación de dependencia, bueno, justamente este ingreso se va a medir según el dato que hubiera informado el empleador en el formulario 931 en los periodos
de enero a diciembre 2020, y si soy un jubilado o un pensionado, también se va a considerar las remuneraciones correspondientes a los periodos de enero a diciembre 2020, y para ser considerado como pequeño contribuyente no tendría que estar superando este umbral cuantitativo respecto de los ingresos. Por su parte también existe una condición vinculada al total de activos que estén en cabeza de estos sujetos. Esos activos no pueden superar la suma de los 20 millones de pesos, valuados según las normas del impuesto sobre los bienes personales correspondiente al periodo fiscal 2020. Y cuando nos referimos al umbral de los 20 millones, dentro del umbral de los 20 millones también quedan comprendidos los bienes alcanzados por el tributo, como así también los exentos declarados en la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2020. Por supuesto, para ser pequeño contribuyente después se deben reunir ciertas cuestiones formales, como por ejemplo tener la quit activa y no limitada por la inclusión a la base de contribuyentes no confiables, tener la presentación de las declaraciones juradas informativas y determinativas que hubieran vencido a partir del 1 de enero de 2016 presentadas, y tener el domicilio fiscal electrónico y el código de la actividad de alguna manera correctamente definida, y que la forma jurídica correspondiente haya impactado en el sistema registral. Claro es que el fisco seguramente va a hacer una tarea de calificación de los contribuyentes. Si automáticamente el sistema registral me califica como pequeño contribuyente, yo recibiré el código 523. Si no lo recibo, también se dispone de un mecanismo para que yo de alguna manera pueda hacer una presentación poniendo de manifiesto que de acuerdo a las disposiciones comentadas, yo debiera calificar como pequeño contribuyente y el sistema, por lo tanto, registral me debiera reconocer como tal. Y eso tengo tiempo para gestionarlo hasta el 16 de febrero del 2022, es decir, acreditar la condición de pequeño contribuyente. Cuando el sistema registral no lo reconozca, tenemos tiempo hasta el 16 de febrero del 2022, con lo cual es importante que si entendemos que alguno de nosotros debiera calificar como tal o algún cliente nuestro debiera calificar como tal, tendríamos que chequearlos antes de esa fecha. Como les dije, la condonación corresponde a deudas líquidas y exigibles vencidas al 31 de agosto del 2021. ¿Qué deudas? Bueno, las obligaciones impositivas, aduaneras, de los recursos de la seguridad social. Y hay excepciones que para aquel grupo que tiene limitado cuantitativamente el monto, que dijimos que era 100.000 pesos, estas limitaciones no integran ese límite cuantitativo, es decir, ni están sometidas a condonación, con lo cual esto lo tendré que regularizar si es que lo adeudo, pero además que de no estar condonado no suma para establecer el límite cuantitativo que sí de alguna manera tiene impacto en el segundo grupo de los sujetos beneficiados. ¿Y cuáles son las deudas? Bueno, algunas de las deudas estamos acostumbrados a que no reciban beneficios al amparo de estos regímenes, como pueden ser los aportes y las contribuciones de la obra social, la RT, el impuesto país y el impuesto a los débitos y créditos. Pasemos ahora al título 2. Eso es, en términos generales, el título 1. Vamos al título 2, que como les dije al principio, es el plato fuerte de este régimen, porque, bueno, una gran cantidad de contribuyentes o de clientes nuestros califican más en el título 2 que en el título 1, sin restarle importancia, por supuesto, al título 1. Con respecto al título 2, a lo que se denomina alivio fiscal, como adelantaba Patricia, este título contiene 3 capítulos.
un capítulo destinado a rehabilitar planes caducos. A rehabilitar planes caducos que se hubieran incorporado al amparo de la ley 27.541 o lo de la moratoria ampliada. Es decir, no todo se puede rehabilitar, sino exclusivamente ciertos planes. Y ahora lo vamos a ver con algo de detalle. Después tenemos un capítulo 2, que es la moratoria ampliada o la ampliación de la moratoria, que vamos a ver las características salientes de este capítulo 2, y un capítulo 3 destinado a regularizar deuda que el fisco hubiera detectado en procesos de fiscalización, que cuando nos aboquemos a este capítulo 3, ustedes van a poder advertir que goza de las mismas limitaciones o de las mismas condiciones del capítulo 2, pero se diferencia de este específicamente en otorgar mayores beneficios de condonación de intereses, y vamos a ver que mayor cantidad de cuotas en los distintos planes de facilidades de pago a los que podemos acceder. Entonces vamos a arrancar con el capítulo 1, con la rehabilitación de los planes de facilidades caducos. Lo importante, en primer lugar, a tener en cuenta es qué planes de facilidades de pago se pueden rehabilitar con este capítulo 1. Y bueno, aquellos planes que se hubieran de alguna manera presentado al amparo de la ley 27.541 o de la moratoria ampliada introducida por la ley 27.562. Estos son los únicos planes que se pueden rehabilitar por capítulo 1 si es que hubieran caducado. La pregunta que nos puede surgir en esta instancia es: ¿qué pasa si se nos caducó un plan que no se hubiera presentado por cualquiera de estas dos leyes? ¿Significa que no tenemos ninguna chance de regularizarlo al amparo de la ley que estamos comentando? Sí, vamos a ver que lo vamos a poder regularizar, pero no por el capítulo 1, lo vamos a poder regularizar por el capítulo 2. Por eso es importante entender no solo cuáles son las deudas o los planes caducos que se pueden rehabilitar, sino precisamente cuál es el beneficio de la rehabilitación a partir del capítulo 1. Entonces, acá la primera condición, además de que se pueden rehabilitar ciertos planes, no todos, aquellos, como dije, que se hubieran presentado al amparo de la ley 27.541 y 27.562, debieron haber caducado hasta el día 31 de agosto 2021. Tuvo que haber caducado hasta el 31 de agosto 2021. ¿Qué pasa si yo presenté un plan de facilidades de pago por la ley 27.541 o por la moratoria ampliada creada por la ley 27.562 y caducó con posterioridad al 31 de agosto 2021? Bueno, en ese caso yo podré regularizar la deuda al amparo de esta ley, pero esa deuda no entra por capítulo 1, entra por capítulo 2, porque la caducidad se produjo con posterioridad a la fecha que marca el capítulo 1. La rehabilitación es optativa, con lo cual yo como contribuyente o yo como asesor de ese contribuyente tengo que tramitar la rehabilitación, tengo que hacer un trámite, es decir, los planes no se van a rehabilitar per se, yo tengo que gestionar la rehabilitación es plan por plan y es por única vez. Con respecto a la fecha de vencimiento, al igual que la moratoria, salvo que se postergue a último momento, la rehabilitación estaría venciendo el 15 de marzo del 2022. El 15 de marzo, al igual que la moratoria. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de rehabilitar por capítulo 1? Si es que la caducidad se produjo antes del 31 de agosto. Bueno, básicamente uno de los primeros beneficios es que los requisitos y las condiciones del plan se mantienen por la ley original. Es decir, esta ley
no le modifica las condiciones, excepto en la cantidad de cuotas en las que podré regularizar la deuda remanente. Pero todos los requisitos y las condiciones se van a retrotraer a la ley original que le dio vida al plan que me caducó y que estoy intentando rehabilitar por capítulo 1. Se mantiene la fecha de consolidación del plan original, es decir, los intereses resarcitorios quedan de alguna manera anclados a esa fecha, a la consolidación del plan original. No se me va a exigir el ingreso del pago a cuenta, porque yo ese pago a cuenta lo hice cuando de alguna manera regularicé el plan original. Pensemos que si yo estoy en un plan que caducó con posterioridad al 31 de agosto y que no lo puedo rehabilitar por capítulo 1 y lo tengo que ingresar o regularizar por capítulo 2, en ese caso me van a exigir un nuevo pago a cuenta, por capítulo 1 no. Y lo que es importante es que la primer cuota, el vencimiento de la primer cuota de estos planes rehabilitados se va a producir el día 16 del mes siguiente al de la rehabilitación. Es decir, así como en el capítulo 2, la primer cuota de todos los planes, con independencia del momento en que se produzca el acogimiento, vence el 16 de abril, la primer cuota de los planes que se regularicen por capítulo 2 vence el 16 de abril de este año. En este caso, en la rehabilitación de moratorias caducas, la primer cuota, el vencimiento de la primer cuota se produce el 16 del mes inmediato siguiente al de la rehabilitación, con lo cual, si rehabilito en enero, la primera cuota vencerá el 16 de febrero, si rehabilito en febrero será 16 de marzo, y si rehabilito los días de marzo en los que pueda rehabilitar, se producirá el 16 de abril. Es decir, el vencimiento de la primera cuota depende del momento en que rehabilite el plan caduco. En cuanto a la cantidad de cuotas restantes, ustedes van a tener estas tablas que yo voy a dejar como material. Básicamente la cantidad de cuotas restantes depende de la condición del sujeto y del tipo de deuda que se regularice. Fíjense en que acá ya la tabla se hace más extensa, pero no nos vamos a quedar en ahondar cada supuesto para no robarle tiempo a lo que viene. Lo que viene es el capítulo 2, lo que se denomina moratoria ampliada o ampliación de la moratoria. Acá nuevamente, en definitiva, volvemos a poner de manifiesto la importancia de que las obligaciones susceptibles de ser regularizadas son las obligaciones que hubieran vencido con anterioridad al 31 de agosto 2021. Ese es el umbral. Si la obligación venció al 31 de agosto 2021 y no tiene ninguna exclusión objetiva, que ahora vamos a ver cuáles son las deudas que aún vencidas al 31 de agosto 2021 no pueden ser regularizadas, bueno, salvo esas, en tanto la deuda original hubiera vencido al 31 de agosto 2021, la podemos incluir en el régimen que estamos analizando. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, una condonación parcial de intereses resarcitorios y punitorios que estuvieran impagos al 11 de noviembre de 2021, la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.653. Con relación a esto, lo que queremos poner de manifiesto es que si bien la condonación es parcial, no por ello no es importante. Vamos a ver que lo que estamos obligados a pagar en concepto de intereses resarcitorios y punitorios, en relación con lo que podemos estar debiendo en concepto de intereses, es significativa. Después, también se produce, en la medida que nos acojamos, una condonación de sanciones formales y materiales que no estuvieran firmes ni canceladas al 11 de noviembre del 2021. Cuando nos aboquemos al tema de sanciones,
es importante tener en cuenta que la cancelación, no, es decir, el 11 de noviembre del 2021 es una fecha clave para la cancelación, pero la condición de que no tiene que estar firmes las sanciones formales y materiales es al momento del acogimiento. Y por lo tanto, cualquier sanción, cualquier sumario, no lo tenemos que dejar vencer, debemos responderlo para que la sanción no quede firme o para que la resolución de un sumario no quede firme, continuamente lo tenemos que estar apelando, porque si quedara firme con carácter previo al acogimiento, bueno, entonces en ese caso no habrá beneficios, lamentablemente. Es decir, la condición de que no se encuentre firme es un aspecto que no debemos perder de vista. Después, bueno, si cancelo la deuda al amparo de este régimen, va a haber extinción de la acción penal, mientras que el plan de facilidades de pago subsista, va a haber suspensión o interrupción de la acción penal, tanto para los coautores, tanto para los autores, coautores y partícipes. Después, como otros beneficios, podemos mencionar la condonación del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios de las obligaciones que se hubieran cancelado totalmente con anterioridad al 11 de noviembre del 2021, a la fecha en la que entró en vigencia. Aquí hay un aspecto con los anticipos, que la reglamentación generó cierta duda, que también se le consultó al fisco si esa norma tiene que ver con, de alguna manera, con algún error de redacción, o por el contrario, esa fue la intención. Pero lo cierto, y lo que no cabe duda alguna, es que si yo la deuda capital la cancelé con anterioridad al 11 de noviembre del 2021, y es una deuda cuyo vencimiento original era hasta el 31 de agosto 2021, y no cancelé los intereses resarcitorios, bueno, tanto los intereses resarcitorios como los punitorios de corresponder quedan totalmente condonados por cumplirse la condición de que la deuda fue cancelada totalmente con anterioridad a esta fecha que denominamos clave, que es el 11 de noviembre de 2021. Y una disposición que hay que tener en cuenta es que no se van a poder reformular planes vigentes de las moratorias 27.541 o 27.562. Vamos a ver que, bueno, hay una distinción entre reformular y refinanciar, pero en principio, por ahora quedémonos con que no se pueden reformular estos planes que estuvieran vigentes y que hubieran sido regularizados al amparo de estas dos leyes. La moratoria, como dije, el acogimiento, el último llamado para el acogimiento, estaría venciendo el 15 de marzo de este año. En cuanto a las exclusiones objetivas, son exclusiones a las que ya estamos acostumbrados, que constituyan exclusiones objetivas de estos regímenes. Sí, lo que cabe agregar como novedad es que no vamos a poder regularizar al amparo del régimen el aporte solidario, el que se ha denominado en el mercado como el impuesto a la riqueza, ni vamos a poder regularizar ningún incumplimiento a los regímenes de blanqueos de alguna manera implementados por la ley 27.260 o 27.613. La verdad es que lamentamos el hecho de que no se haya permitido cancelar o regularizar, mejor dicho, principalmente el aporte solidario, porque tal vez hubiera sido un buen momento para que los contribuyentes alcanzados y que hayan decidido litigar esta cuestión repiensen si al amparo de este régimen no era conveniente cancelarlos en cuotas con los beneficios de la moratoria. Lamentablemente eso no ha sido posible porque quedó comprendido dentro del elenco de las deudas que tienen una exclusión objetiva. También hay exclusiones subjetivas, exclusiones que apuntan a los sujetos que de alguna manera
le está vedado regularizar deuda al amparo de este régimen. También son situaciones extremas y situaciones a las que de alguna manera venimos acostumbrados, por lo menos en los últimos regímenes. Y por supuesto sí tenemos que hacer foco en los distintos sujetos alcanzados, porque claramente acá en algún aspecto la norma complejizó esta situación, porque creó 5 categorías de sujetos alcanzados por el régimen. Y de acuerdo a la categoría en la que yo me ubique dentro del régimen, bueno, tendré ciertos beneficios o incluso para tenerlos van a ver que me voy a tener que comprometer a ciertas cuestiones. ¿Quiénes son o cómo están conformados los 5 grupos de contribuyentes? En primer lugar aparecen las MIPYMES que tengan certificados vigentes al momento del acogimiento. Y estos sujetos forman, de alguna manera, el primer grupo de los 5 que vamos a enumerar. Después están las MIPYMES condicionales, que a mí en este punto lo que quiero destacar es que las MIPYMES condicionales de esta moratoria, a diferencia de las anteriores, tiene una novedad y es que para ser consideradas de alguna manera dentro de esta categoría, yo tengo que obtener el certificado que se me reconozca como MIPYMES con anterioridad al acogimiento. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, entonces, ¿para qué se creó la categoría de MIPYMES condicionales? Bueno, precisamente se creó para que determinados contribuyentes con deuda puedan solicitar el certificado, puedan solicitarlo y de alguna manera puedan manifestar en la solicitud que la idea es acogerse a la moratoria, pero con la condición de que básicamente esta manifestación de adherir a la moratoria se produzca con anterioridad al 17 de febrero de este año. Es decir, yo tendría que solicitar el certificado aún teniendo deuda, pero para que me otorguen el certificado debo manifestar la voluntad de que me voy a adherir a la moratoria. Ahora bien, si no obtengo el certificado, lamentablemente no voy a poder adherirme como MIPYME condicional. Lo tendré que hacer como un sujeto comprendido dentro de esta 5ª categoría que ahora vamos a ver. Por supuesto que la norma no se refiere a primera categoría, segunda categoría. Esto es a los efectos, si se quiere, de la exposición para que resulte más claro. Después está el tercer grupo, la tercera categoría, que pertenece a las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias acreditadas como tales ante la AFIP. El cuarto grupo lo componen los pequeños contribuyentes, en tanto cumpla con las características que veíamos para el título 1. Entonces, en la medida que sea categorizado como pequeños contribuyentes, voy a estar dentro de la 4ª categoría o de este grupo cuarto de sujetos. Y por último, los sujetos restantes, que en rigor, si yo por un análisis residual quedo comprendido en esta última categoría, es la categoría que de alguna manera está más perjudicada. ¿Por qué? Porque si yo estoy comprendido dentro de lo que la moratoria denomina resto de sujetos y tengo activos financieros en el exterior, si yo como contribuyente tengo activos financieros en el exterior, o si soy un contribuyente persona jurídica y mis socios tienen activos financieros, bueno, esos sujetos le tienen vedado incorporarse a la moratoria, está vedado incorporarse a la moratoria, salvo que estén dispuestos a repatriar el 30% de los activos financieros existentes
al 11 de noviembre del 2021, al momento en que entró en vigencia el régimen que estamos analizando. Esto es importante, entonces. ¿Por qué? Porque si yo quedo comprendido dentro de esta categoría residual y soy un sujeto empresa, tengo que revisar para saber si estoy dentro de la limitación, si estoy obligado a repatriar, no solo al contribuyente sujeto empresa que quiere regularizar deuda, sino también tengo que analizar a los socios en la medida que participen en esa sociedad en un porcentaje igual o superior al 30%. Entonces, en ese análisis, si la sociedad posee activos financieros en el exterior y también poseen activos financieros en el exterior los socios, siempre que los socios participen en un porcentaje igual o superior al 30%, para que el contribuyente esté de alguna manera habilitado a incorporarse a la moratoria, ambos tienen que repatriar. Ambos tienen que repatriar. No es que la repatriación del sujeto empresa automáticamente inhibe la obligación de que el socio haga la repatriación correspondiente. Ambos tienen que repatriar. Por supuesto, se establece un régimen informativo precisamente poniendo de manifiesto quiénes son los socios que participan en la sociedad con un porcentaje igual o superior al 30%, para saber quiénes son los sujetos obligados, así como también hay un régimen informativo de los activos financieros existentes en el exterior. Acá, algo que tenemos que tener en cuenta es que la calificación de activos financieros es una calificación particular, porque para estos fines, activos financieros también comprende la moneda extranjera, la moneda a la vista que podamos tener en una cuenta en el exterior. Es decir, no solamente quedan comprendidos los activos financieros que entendemos como tales, sino también a la moneda extranjera. Entonces, aquí hay una definición que está contemplada en el régimen anterior, que es válido también para este régimen, con lo cual cuando de alguna manera analicemos qué se entiende por activos financieros, no circunscribamos la definición al concepto genérico de activos financieros, porque queda comprendido la moneda extranjera como también ciertas participaciones en empresas que tengan actividades activas, ¿sí? Actividades operativas. No necesariamente debemos circunscribir el término al concepto de activo financiero tradicional. Claramente, si estoy dentro de esta categoría residual y de alguna manera estoy dispuesto a repatriar el 30% de los activos financieros en caso de tenerlos, justamente la norma establece cuáles pueden ser los destinos que se le pueda dar a este 30% de activos financieros que estoy obligado a repatriar. Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta que si quiero que esos fondos sean de libre disponibilidad, debemos ingresarlos por el MUL, con lo cual es poco probable que esta opción sea viable, que sea de alguna manera ejercida, tomada por alguno de los sujetos que queden comprendidos en esta situación, pero sí, por ejemplo, existe la posibilidad, que está en el segundo cuadrante, de dejarlos depositados en moneda extranjera en una entidad financiera del país por el término de 24 meses, contados a partir del 11 de noviembre de 2021 y no a partir de la repatriación, ¿no? Sino a partir de 24 meses contados a partir del 11 de noviembre del 2021. Y acá las fechas claves a tener en cuenta es que el 14 de mayo de este año vence la repatriación y que 30 días corridos más tarde, es decir, el 13 de junio de este año, vence el régimen informativo. ¿Qué régimen informativo? Tanto el régimen informativo de los socios o de los accionistas que tengan una participación igual o superior
al 30% y de la tenencia de los activos financieros tanto en cabeza del contribuyente sujeto empresa como de los accionistas o socios con este porcentaje de participación. Respecto de lo que es la condonación de sanciones, como dije, para que se condonen las sanciones formales o materiales o sustantivas, como también se denominan, la condición es que no tienen que estar ni firmes al momento del acogimiento ni abonadas al 11 de noviembre, que era la fecha en la que se promulgó la norma. Pero bueno, para que se condonen las sanciones formales, yo tengo que cumplir, en la medida que me lo permita la situación, tengo que cumplir con el deber formal transgredido antes del 15 de marzo del 2021, si el deber formal transgredido fuera susceptible de regularización. Si no fuera susceptible de regularización, bueno, ya ahí obviamente lo único que tengo que tratar de preservar es que no quede firme antes del acogimiento. Y también se produce la condonación de sanciones materiales o sustantivas en la medida que exista pago íntegro de la deuda capital con carácter previo al 11 de noviembre del 2021 o que esa deuda de capital la hubiera regularizado al amparo de las alternativas disponibles de este régimen, ¿no? O inclusive haber cancelado la deuda en planes de facilidades de pago anteriores. ¿Está? Respecto del título, del capítulo 3 de este título 2, que es justamente la deuda detectadas en proceso de fiscalización, aquí lo que tenemos que nuevamente mencionar es que la deuda susceptible de ser regularizada es deuda que se hubiera detectado en un proceso de fiscalización. No importa el estado del proceso de fiscalización, pero en el sistema de la AFIP debe estar reconocida como una deuda detectada en un proceso de fiscalización. Por supuesto, la deuda tuvo que haber vencido, la deuda originalmente tuvo que haber vencido con anterioridad al 31 de agosto 2021. No es necesario que el proceso de fiscalización hubiera finalizado con anterioridad a esa fecha. Pudo haber finalizado, por ejemplo, en diciembre o puede finalizar en enero de este año o en febrero de este año, siempre que la deuda detectada en ese proceso de fiscalización originalmente hubiera vencido con anterioridad al 31 de agosto del 2021. En general vamos a ver que hay mayores beneficios en los planes de facilidades de pago que están a disposición de los contribuyentes, porque precisamente lo que busca este capítulo es incentivar precisamente a que se regularicen las deudas que se detecten en un proceso de fiscalización, por eso se le otorga mayores beneficios. Las exclusiones en cuanto al tipo de deuda que puede incluir son las mismas que el capítulo anterior que hemos visto. Los aspectos subjetivos y las exclusiones de sujetos también son exactamente equivalentes a lo que veíamos en el capítulo anterior. Y por supuesto, y como es habitual en estos casos, se nos exige que haya un allanamiento incondicional y el desistir de cualquier acción vinculada a la deuda que estamos regularizando. Y si estuviéramos de alguna manera en un proceso de discutir la deuda, podemos bajarnos de la discusión si es que la deuda tuvo origen en un proceso de fiscalización, siempre que al mismo tiempo asumamos el pago de las costas. Vamos a ver ahora en comparación las condiciones de los planes. ¿En comparación de qué? Bueno, vamos a comparar el capítulo 2, denominado moratoria ampliada o ampliación de la moratoria, con el capítulo 3, que era el de deudas detectadas en proceso de fiscalización, para que ustedes adviertan objetivamente que si la deuda fue detectada en un proceso de fiscalización, siempre es más conveniente ingresar por este concepto más que por la moratoria ampliada. Bueno, lo primero que tenemos para decir
respecto de las posibilidades de cancelar la deuda que querramos regularizar es que, al igual que su antecesora, dispone tres mecanismos. Un mecanismo de pago al contado, que vamos a ver que tiene una quita, que la quita tal vez no es tan representativa. Lo representativo en esta posibilidad es justamente el hecho de no tener que cumplir con determinados requisitos que debo cumplir para que no se produzca la caducidad de los planes. Vamos a ver que para que no se produzcan la caducidad de los planes, aún siendo MIPYME, aún siendo un pequeño contribuyente o un contribuyente considerado mediana empresa, tramo 1, tramo 2, yo tengo limitaciones para comprar o para librar al exterior activos financieros. Entonces, muchas empresas que tienen esa posibilidad y que esa posibilidad no está vedada por algún otro régimen, quieren conservar esa situación y entonces en ese caso es conveniente analizar la posibilidad de pagar al contado, porque justamente el pago al contado me permite no tener que cumplir con el compromiso de no comprar o vender activos financieros en el exterior o a no, de alguna manera, sacar del país moneda extranjera. Ahora lo vamos a ver. Después tenemos los planes de facilidades de pago con las características que vamos a ver a continuación y un régimen de compensación mucho más generoso al que estamos acostumbrados en términos generales. Vamos a ver que es un régimen de compensación en donde no existen limitaciones respecto del origen o del destino, es decir, nosotros sabemos que la compensación es un medio de extinción de las obligaciones tributarias, pero que en términos generales, cuando queremos usar este mecanismo como forma de extinción de las obligaciones, tenemos que respetar ciertas restricciones, como por ejemplo, no podemos utilizar saldos de libre disponibilidad que provienen de impuestos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o del impuesto a las ganancias, para afectar al pago de la seguridad social. Pero vamos a ver que en este régimen de compensación que se implementa como mecanismo hábil para regularizar la deuda que pretendamos incluir en esta moratoria, se nos presenta o se nos otorga un espectro mucho más amplio que las limitaciones que rigen a diario. Entonces, vamos con algo de detalle uno a uno. Con respecto al pago al contado, obviamente, como dije, hay una quita del 15%, tanto del capital como de los intereses no condonados. Es decir, de la deuda que consolidemos por pagar al contado, se nos produce un beneficio adicional equivalente a una quita del 15%. Vamos a ver que cuando hacemos una evaluación del costo financiero, lamentablemente en una economía inflacionaria como es la nuestra, y bueno, generalmente los planes de facilidades de pago se presentan como mucho más convenientes que esta quita del 15%. El tema, como dije anteriormente, es que esta posibilidad puede resultar atractivo cuando no quiero que pesen sobre mi cabeza las condiciones de caducidad que se establecen en los planes de facilidades de pago. Y dentro de esta forma de pago al contado no incluye los anticipos o el IVA por importación de servicios, que esos conceptos vamos a ver que lo tenemos que incluir en el régimen de facilidades de pago, aunque no va a tener facilidades de pago porque estos conceptos van a quedar comprendidos dentro de lo que es el pago a cuenta que tenemos que hacer. Es decir, en este caso los vamos a tener que pagar al contado, van a quedar comprendidos en el pago a cuenta, lo que no van a gozar es de la quita del 15%. Por eso se los excluye del pago al contado, se lo incluye en el plan de facilidades de pago, pero cuando vamos a ver cómo se compone el pago a cuenta que tenemos que hacer por los planes de facilidades de pago,
la norma hace referencia a que ese pago a cuenta no solo va a estar comprendido por un porcentaje de la deuda regularizada, sino también por el 100% de ciertos anticipos y del IVA correspondiente a la importación de servicios. Con respecto a la compensación, como dije, es un esquema de compensación ampliada que podemos regularizar deuda tributarias, deuda de la seguridad social o deuda aduanera con saldos a favor existentes. Con saldos a favor existentes yo lo puedo aplicar a la deuda tributaria, a deuda de la seguridad social o a deuda aduanera, cualquiera fuera su origen o naturaleza, la deuda. Y respecto al saldo de libre disponibilidad, bueno, ese saldo de libre disponibilidad tiene que surgir de cuentas tributarias al 11 de noviembre de 2021, o si proviene de devoluciones, reintegros o reembolsos, tienen que haber sido solicitados con anterioridad. Esas devoluciones, reintegros o reembolsos, el trámite tuvo que haber sido interpuesto con anterioridad al 11 de noviembre del 2021, pero bueno, se podría estar resolviendo por estos tiempos. En la medida que el fisco reconozca este saldo de libre disponibilidad, voy a tener, en definitiva, esta posibilidad como alternativa para cancelar las obligaciones. Respecto de los planes a los que voy a poder acceder, si el régimen de compensación no es para mí porque no tengo saldos de libre disponibilidad, o por ejemplo, no me parece que sea atractivo el régimen de pago a contado, aún con la quita del 15% y aún con el hecho de que no pesa sobre mi cabeza ciertas restricciones que producen la caducidad de los planes de pago. Acá lo que hay que tener en cuenta es que si quiero acceder a los planes, la norma diferenció 3 grupos posibles. Que entonces, para entender cuál es el plan que a mí me cabe, yo me tengo que encuadrar en alguno de los siguientes 3 grupos. El primer grupo está compuesto por las micro y pequeñas empresas con certificados vigentes al momento de la presentación. Pensemos que si no tengo el certificado al momento de la presentación, lamentablemente voy a quedar en la categoría residual, que era la 5ª categoría, o en este caso es el grupo 3. Después están también dentro del grupo 1 las entidades sin fines de lucro, que de alguna manera quieran regularizar deudas que no le queden condonadas, por ejemplo. Las organizaciones comunitarias que no persigan fin de lucro y siempre que desarrollen determinados programas, o las personas humanas considerados pequeños contribuyentes que tengan deudas por encima de los 100.000 pesos que quedaban condonados y que como está por encima no me puedo beneficiar con la condonación y por lo tanto quiero entrar por este título. En el grupo 2 está conformado por las empresas MIPYMES, mediana tramo 1 y tramo 2, y por último, el tercer grupo, como grupo residual, cualquier sujeto que no quede ni comprendido en el grupo 1 ni en el grupo 2. ¿Para qué me interesa saber a qué grupo pertenezco o pertenece mi cliente? Bueno, precisamente porque dependiendo al grupo al que pertenezca el contribuyente que quiera regularizar deuda en los planes de facilidades de pago que están que se otorgan, vamos a ver que las condiciones en cuanto a la condonación de intereses, en cuanto al pago a cuenta o en cuanto a la cantidad de cuotas, dependerá del grupo. Es decir, en primer lugar, la condonación de los intereses resarcitorios y punitorios, si yo soy del grupo 1 y entro por ampliación de la moratoria, lo único que voy a pagar, lo único que estoy obligado a pagar de intereses resarcitorios es el 10%. El resto queda condonado. El resto que puede ser un porcentaje superior al 90%, ¿no? Porque precisamente lo que estoy obligado a pagar en concepto de intereses es hasta el 10%
de la deuda capital. Por ejemplo, si yo estoy regularizando una deuda cuyo monto es 500.000 pesos, con independencia de la antigüedad de esa deuda, si pertenezco al grupo 1 y entro por ampliación, tengo que pagar o tengo que regularizar intereses resarcitorios y opunitorios hasta una suma equivalente a 50.000 pesos. El resto quedó condonado. Lo mismo si este primer grupo entrara por proceso de fiscalización. Fíjense en que en este primer grupo no hay diferencia si entro por ampliación o por fiscalización, pero en los restantes grupos sí hay diferencia, porque si yo soy una empresa mediana tramo 1 o tramo 2 y entro por proceso de fiscalización, es decir, la deuda que estoy regularizando fue detectada en un proceso de fiscalización, el interés resarcitorio que estoy obligado a ingresar y por lo tanto a regularizar es hasta una suma equivalente al 20% del capital adeudado. En mi ejemplo, de los 500.000 pesos sería hasta 100.000 pesos. Hasta 100.000 pesos de intereses resarcitorios tengo que regularizar. El resto quedó condonado. Ahora, si entro por la moratoria ampliada o por la ampliación de la moratoria, el porcentaje a pagar es mayor, es el 35%. Y si estoy en el grupo 3, en el grupo residual, bueno, por procesos de fiscalización, por deudas detectadas en proceso de fiscalización, el monto de interés resarcitorio y opunitorio a pagar es el 40% del monto capital, que en mi ejemplo serían 200.000 pesos sobre una base de 500, y si entro por lo que es la ampliación de la moratoria, es hasta el 75% del capital regularizado en concepto de intereses resarcitorios y punitorios. También, como les comentaba, dependiendo el grupo, dependiendo si la deuda que regularizo es por ampliación de la moratoria o por proceso de fiscalización, y a su vez, dependiendo de la naturaleza de la deuda, puedo llegar a tener diferentes cantidades de cuotas máximas. Lo que el cuadro pone de manifiesto es la cantidad de cuotas máximas. Que fíjense en que en el primer grupo, si entro por ampliación, es 120 cuotas, salvo que sean deudas de aportes de la Seguridad Social, retenciones o percepciones impositivas o de la Seguridad Social, en cuyo caso la cantidad de cuotas máximas es 60. Ahora, si este mismo grupo, este mismo concepto de deuda entra por haber sido detectada en un proceso de fiscalización, en el primer caso se eleva a 96 cuotas la cantidad de cuotas máximas y 120, al igual que el anterior, para el resto de deudas. Fíjense en cómo debe leerse y también adviertan que siempre la deuda que se regulariza, que se hubiera detectado en un proceso de fiscalización, tiene mayor cantidad de cuotas. En cuanto al pago a cuenta, el pago a cuenta, ya sea por ampliación o por proceso de fiscalización, es equivalente. El pago a cuenta es equivalente en cualquiera de los dos casos. Convergen ambos capítulos. Acá la distinción está por tipo de sujeto. Si soy pequeña y mediana tramo 1, pequeña y mediana tramo 1 es el 1%, si es mediana tramo 2, 2%, resto de contribuyentes 4%, más los montos correspondientes a los anticipos de declaraciones juradas aún no vencidas y el monto adeudado por IVA por importación de servicios, que también conforma la suma del pago a cuenta que tengo que ingresar al momento del acogimiento. Pero ustedes advertirán que hay sujetos que no deben hacer pago a cuenta. ¿Quiénes son los sujetos que no deben hacer pagos a cuenta? Bueno, lo estamos leyendo en pantalla. Las microempresas, los pequeños contribuyentes, las personas humanas o los monotributistas considerados pequeños contribuyentes, de acuerdo a la definición que veíamos al principio, o las entidades sin fines de lucro. En
En cuanto a los intereses de financiación, también depende el grupo. Para el primer grupo va a haber un interés fijo, si me acojo en el mes de marzo, del 1,5% mensual. Este interés fijo va a quedar fijo hasta marzo del 2023. A partir de abril del 2023 entra en un esquema de interés variable. En el grupo 2, el interés de financiación es un poco más elevado, es del 2% mensual, queda fijo hasta un plazo, pero un plazo menor al anterior, es decir, en vez de quedar fijo hasta marzo 2023, queda fijo hasta septiembre 2022, a partir de octubre del 2022 entra con un esquema de variabilidad, y después el grupo tercero tiene un interés de financiación, es decir, la categoría residual, un interés de financiación mensual del 3% en los planes de facilidades de pago, también con un esquema de interés fijo hasta la cuota que venza en septiembre 2022, a partir de octubre 2022 entra con el esquema variable. Fíjense en que en la filmina yo intenté hacer una referencia normativa por si ustedes quieren de alguna manera remitirse a la norma que le da sustento a la filmina que estamos comentando. Después hay un esquema de caducidad. El esquema de caducidad también depende del grupo al que pertenezco y depende de la cantidad de cuotas del plan que interpuse. Fíjense en que cuanto a mayor cantidad de cuotas, hay mayor cantidad de tolerancia para que se produzca la caducidad. Acá se los dejo como material. Y después ciertas disposiciones comunes. ¿Cuáles son las disposiciones comunes a los títulos? Bueno, que se elimina como causal de caducidad de los planes la distribución de dividendos. Acá se presentó cierta controversia entre los profesionales consultados respecto del alcance de esta norma. Desde mi perspectiva, la eliminación como causal de caducidad se produce tanto para la moratoria anterior como para la nueva, no es solo aplicable para la nueva, aunque tenemos que ser conscientes que hay muchos contribuyentes que ya no por una cuestión de la moratoria, sino por el ATP o por acceder al MULC, le está vedado distribuir dividendos. Entonces, tengamos presente que uno, para definir si tal o cual cliente o contribuyente puede distribuir dividendos, tengamos en cuenta que hay muchas normas que principalmente en este gobierno han dispuesto que determinados contribuyentes, por haber obtenido ciertos beneficios, le tienen vedado distribuir dividendos. Acá me estoy refiriendo exclusivamente a la veda generada por la moratoria, ¿sí? Que esto es lo que se estaría eliminando, pero las otras limitaciones todavía subsisten. La moratoria no se puede rectificar, se va a poder anular, pero si la anulo pierdo el pago a cuenta, es decir, el pago a cuenta lo tendré que imputar a deuda, pero no es que voy a poder rectificar, voy a tener que directamente anular el plan. Como les dije, la primer cuota de todos los planes que de alguna manera incorporemos por el capítulo 2 o el capítulo 3 va a vencer el 16 de abril del 2022. Se establece la posibilidad de cancelar anticipadamente, y esto es precisamente para no propagar en el tiempo justamente las limitaciones que tienen los planes para que no caduquen, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, de nuevo acá queda dicho que no se van a poder reformular ciertos planes de alguna manera interpuestos por la Resolución General 4.667, que es la Ley de Solidaridad, o 4.816, que es la moratoria ampliada. Hay normas particulares para los responsables solidarios. Siempre los responsables pudieron pudieron interponer planes. Aquí hay
normas explícitas de cómo deben regularizar los sujetos que sean responsables por deuda ajena y que como responsables por deuda ajena se quieran liberar de esa responsabilidad, regularizando la deuda que le corresponde al verdadero contribuyente, pero que en mi calidad de responsable por deuda ajena sabíamos que el fisco podía atacarnos. Y entonces aquí lo primero que tenemos para decir es que van a poder adherir a regularizar esa deuda que es de otro contribuyente, que solamente el sujeto está actuando como responsable por deuda ajena y que no es condición que exista una determinación de oficio para ese responsable por deuda ajena para poder regularizar la deuda. De manera coherente no se le exige presentar declaraciones juradas porque de hecho puede tratarse de un responsable por deuda ajena que ya no tenga contacto con la empresa que es la verdadera contribuyente y por lo tanto no se le podía poner en cabeza del responsable por deuda ajena que quería regularizar la deuda la obligación de presentar declaraciones juradas que en definitiva en la práctica se torna casi una situación de imposible cumplimiento cuando se exigía la presentación de declaraciones juradas que le hubiera correspondido al contribuyente, al verdadero contribuyente. También se pone de manifiesto que si el contribuyente al que de alguna manera nos estamos haciendo cargo de la deuda como responsable por deuda ajena y el responsable por deuda ajena pertenece a diferentes grupos o a diferentes categorías de contribuyentes conforme la distinción que fuimos haciendo a lo largo de la charla, tengo que encuadrarme en aquella categoría que en peor situación esté. ¿Qué significa esto? Si yo como responsable por deuda ajena soy un pequeño contribuyente, pero estoy regularizando la deuda de una compañía que quedó dentro de la categorización de resto de contribuyentes, bueno, aun cuando el responsable por deuda ajena sea un pequeño contribuyente, tiene que considerar que esa deuda que está regularizando, reitero, como responsable por deuda ajena, de alguna manera debe respetar las condiciones establecidas para esa quinta categoría a la que hicimos referencia con anterioridad. Respecto de la obligación de repatriación, acá se pone de manifiesto que la situación la define si hubo o no determinación de oficio. Si hubo determinación de oficio, el responsable por deuda ajena debe repatriar solo en la medida que a él le corresponda repatriar. Es decir, por ejemplo, si hubo determinación de oficio para el responsable por deuda ajena y esa responsable por deuda ajena no tiene activos financieros en el exterior y quiere regularizar por la amenaza que siente de ser responsable por deuda ajena de un contribuyente que tiene una deuda, bueno, puede regularizar teniendo en cuenta las características del sujeto que esté en peor situación, pero no está obligado a repatriar. Ahora, si no hubo determinación de oficio, para determinar si tengo que repatriar o no, ya ahí no solo tengo que analizar mi situación como responsable por deuda ajena, también tengo que analizar la situación del contribuyente. Si el contribuyente tiene activos financieros en el exterior, para que el responsable por deuda ajena se libere de su responsabilidad y pueda regularizar la deuda, está obligado a que el contribuyente repatrie las sumas correspondientes para que él quede habilitado a repatriar. Si no, lamentablemente, el acogimiento no se va a considerar válido. Respecto de los contribuyentes cumplidores, como les dije rápidamente, los contribuyentes cumplidores se consideran tales en la medida que precisamente no registren incumplimiento de presentaciones de declaraciones juradas y de pagos correspondientes a los periodos fiscales que se hubieran iniciado a partir del 1 de enero del 2018. Es decir, tengo que tener una conducta impecable tanto en lo que se refiere a la presentación de declaraciones juradas
como al no registrar deudas por esos periodos, en primer lugar. En segundo lugar, saber que hay ciertos sujetos que aun cuando cumplan con esa condición, no tienen beneficios. ¿Quiénes son esos sujetos que no tienen beneficios, aun cuando de alguna manera la conducta tributaria hubiera sido impecable? Bueno, los empleados en relación de dependencia, los jubilados, las MIPYMES tramo 1, tramo 2, por supuesto tampoco tienen beneficios las grandes empresas ni los funcionarios públicos. Aquí lo que es criticable es que se hubiera excluido del beneficio a los empleados en relación de dependencia, si hubieran sido sujetos del impuesto sobre los bienes personales. Se critica que los jubilados no reciban beneficios y se critica también que las MIPYMES tramo 1 y tramo 2, aun cuando tuvieran una conducta ejemplificadora, no hubieran recibido ningún tipo de beneficios. Pero incluso si soy monotributista o persona humana que de alguna manera sí tiene beneficios, fíjense en que tampoco son beneficios importantes, porque en el caso de los monotributistas, si bien la exención es del componente impositivo, tiene un tope. Y tiene un tope hasta una suma equivalente a 25.000 pesos. Nada considerable. Y lo mismo sucede con el beneficio de las personas humanas que hubieran estado inscriptas en el impuesto a las ganancias, porque se les permite un mínimo no imponible adicional, equivalente a una suma casi, una suma que ronda en los 84.000 pesos, pero cuando llevamos estos 84.000 pesos a la tabla, también vamos a estar en un monto efectivo equivalente o similar al anterior, con lo cual también es un beneficio que sabe a poco. Los que sí pueden tener mayores beneficios son los sujetos a empresas que califiquen como micro y pequeñas empresas, porque ahí sí tienen el beneficio de amortización acelerada por las compras de los bienes de capital que se produzcan desde el 11 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Como siempre, para adherir, para gozar de estos beneficios, tengo que aplicar a los beneficios y es condición aplicar alguno de los 3 beneficios, porque de lo contrario no es un beneficio que me corresponda per se, es decir, tengo que solicitarlo. La solicitud de los beneficios también se produce, el vencimiento se produce el 15 de marzo de este año, del 2022. Y con respecto a la caducidad de los planes, acá es importante tener en cuenta que cualquiera fuera el sujeto, para que el plan no caduque, además de no entrar en el incumplimiento de la cantidad de cuotas que veíamos en uno de los cuadros que precedieron, lo que tengo que tener en cuenta es que no puedo transferir al exterior o comprar en el exterior activos financieros. No puedo ni transferir ni comprar activos financieros en el exterior por un periodo equivalente a 24 meses contados a partir del 11 de noviembre del 2021. Pero esta limitación, aún siendo MIPYME, aún siendo gran empresa, no solo aplica para ese sujeto, sino también para los socios. Si los socios de los sujetos que adhirieron a la moratoria compran activos financieros en el exterior con dinero que ya tienen en el exterior, bueno, eso apareja la caducidad del plan de facilidades de pago. Y bajo nuestra interpretación, esto aplica para cualquier tipo de sujeto, la caducidad. Esto de que está vedado transferir al exterior o comprar en el exterior activo financiero, está vedado mientras que dure el plan de facilidades de pago para todos los sujetos, con un límite temporal máximo de 24 meses. Si yo, por ejemplo, adhiero a un plan de 60 cuotas, la veda aplica por los 24 meses. Si yo, por ejemplo, adherí a un plan por 12 meses, mi interpretación es que la veda es por los 12 meses, por lo que duró el plan.
y que los 24 es un límite máximo para los planes que tengan una financiación de 24 o más. Después, bueno, también se va a producir la caducidad del plan de pago en la medida que yo hubiera utilizado la compensación como forma de extinción de parte de la deuda regularizada, y siempre que el fisco detecte que ese saldo era inexistente o que el contribuyente, por rectificar declaraciones juradas, manifieste la inexactitud del saldo a favor. Y acá hay una excepción. Me dice, mira, aun cuando el fisco detecte que el saldo a favor era inexacto o que vos voluntariamente rectificaste y ponés de manifiesto por esa rectificativa que el saldo que utilizaste para compensar las deudas regularizadas al amparo de esta moratoria era inexistente, no se te va a caducar el plan de facilidades de pago que esté de la mano del régimen en la medida que el saldo que se detecte como inexistente fuera igual o menor a 30.000 pesos o al 5% del monto que constituyó la compensación, el mayor. Esto es como una suerte de principio de bagatela, es decir, en la medida que lo que yo detecte como inexacto sea un monto que a juicio del legislador es poco material, bueno, no se te va a caducar el plan. Ahora, si es mayor a este límite cuantitativo, al mayor de los dos límites cuantitativos, pero se procede a cancelar las obligaciones emergentes mediante pago al contado junto con los intereses dentro de los 10 días, entonces no se produce la caducidad a la que estamos haciendo referencia. Y por supuesto, para el resto de los contribuyentes, esto ya no es para todos, sino para aquellos que están dentro de lo que yo denominé la quinta categoría, también se les va a caducar el plan de facilidades de pago que hubieran tomado siempre que soliciten tener acceso al MULC para pagar a sujetos vinculados asistencia técnica, ingeniería o consultoría, siempre que el prestador sea un sujeto vinculado del sujeto obligado al pago, que esté cancelando obligaciones vinculadas a la cesión de derechos que se lo hubieran transferido, o intereses o retribuciones por créditos o préstamos o colocación de fondos recibidos de sujetos vinculados del exterior. Y por supuesto acontece lo mismo si de alguna manera quiero acceder a operaciones de contado con liquidación o dólar MEP o cualquiera de las herramientas en las que de pesos quiera pasar a dólares. Y esto también es por el término de 24 meses. Bueno, para ir finalizando, y espero no haberlos agotado, les dejo un resumen de todas las fechas claves que tenemos que tener en consideración y que precisamente debemos agendar a los fines de poder gozar de todos los beneficios que están incluidos en el régimen. Bueno, con esto doy por finalizada la charla. Me despido, no obstante, seguimos en contacto. Voy a estar presente en la última reunión que va a servir para hacer preguntas, para que puedan formularnos preguntas y nosotros otorgarles nuestro mejor entendimiento de la situación que planteen. Les agradecemos el estar presente y el seguirnos, y desde ya nuevamente agradezco a las autoridades del Consejo por haberme convocado. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Alberto, en nombre del Consejo, en nombre de Gustavo Díez y mío, como coordinadores de los ciclos, también por tu participación. Vamos a seguir en contacto. Está muy bueno esto que dijiste, recordar que en la última reunión prevista de este ciclo para el 23 de febrero vamos a hacer el taller de preguntas, así que todo lo que haya quedado de esta reunión
primera reunión del ciclo y las que puedan venir, que van a ser netamente prácticas. Eso es importante, porque lo que se va a mostrar es, bueno, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago en la página de la FIP? Se está trabajando en todo ese tipo de preguntas, pero llevadas bien a lo práctico, para que el colega que lo necesite lo vea, busque y pueda resolver el tema que tiene. Así que seguimos trabajando. Gracias por acompañarnos como siempre y estamos en contacto. A todos, gracias por estar. Muchas gracias.